Muy buenos días a todos los amigos y hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Este es el día que hizo Jehová y nos gozaremos y alegraremos en él. Como siempre, nuestro devocional Hablando con Dios en casa. Hoy quiero compartirles la santa palabra de Dios que está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, del versículo 11 al 20. Quiero invitarle a que me acompañe a pedir la dirección al Espíritu Santo. Padre que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, te queremos adorar y glorificar, Señor, en esta hora del día y darte gracias por el milagro de la vida, Señor. Rogamos tu santa dirección en la exposición de esta palabra, de este devocional, y también, Señor, que todos los que nos oyen y nos ven puedan tener la certeza de que tú les hablas, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor. Pero también quiero, Señor Dios, colocar a todas las personas que en este día se encuentran enfermas, tristes, Señor Dios, con dificultades, con las pruebas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, trae sanidad a sus vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Todo ser humano, en algunos asuntos de la vida, requiere de retos para poder lograr lo que se ha propuesto. Para ello, se hace necesario capacidad en el campo a realizar. Además de un ingrediente no menos importante, como lo es el esfuerzo personal para superar sus metas. A la sumatoria de estos elementos la podríamos definir en una frase como esta, y encierro entre comillas: si quieres lograrlo, inténtalo. Pero la propuesta que hace hoy el Señor, el Espíritu Santo, por esta palabra, tiene una contradicción aparente, y es, como le llamo a esta palabra, mejor ni lo intentes. Hay dos consideraciones importantes. La primera, pues, si no tienes lo que ellos sí, es pura vanidad. El versículo 11 al 14 dice la Sagrada Escritura: y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. El versículo 13 dice: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Hemos de recordar que el ministerio del apóstol Pablo fue muy notorio en Éfeso. Y fue notorio en Éfeso, dados los milagros concedidos de parte de Jesús bajo el poder del Espíritu Santo, que certificaba en Pablo su llamado apostólico. Pero quiero decirles algo: encontró gran oposición, como lo dice en este pasaje de la siguiente manera: pero endureciéndose algunos y no creyendo, y maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Los versículos que anteceden, el 9 y el 10, a esta propuesta de la palabra, es lo que nos cita esta lectura. Ahora bien,
Los milagros siempre son y serán extraordinarios porque vienen de Dios. Los milagros el Señor lo hace por medio de los creyentes que Él quiere usar, y eso era lo que venía sucediendo con Pablo. Venía haciendo milagros extraordinarios porque venían de la mano de Dios por el poder del Espíritu Santo. Podemos afirmar con certeza que fue en Éfeso donde Pablo tuvo mayor notoriedad en su ministerio, porque nos dice el versículo 11, eso, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Cómo era el ministerio del apóstol Pablo? Era un ministerio que estaba lleno de dunamis. Y usted preguntará, ¿qué será ese vocablo? Esta palabra, usado aquí para la palabra milagro, que del griego traduce dinamita, no es otra cosa que el poder de Dios a través del fuego del Espíritu Santo que estaba certificando en la iglesia del Nuevo Testamento con milagros y prodigios lo que significaba la misericordia del Señor, pero también estaba trayendo con esos milagros la conversión de muchas almas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos hablando de lo que traduce la palabra dunamis y en concreto la palabra milagro. Esta traducción en este pasaje significa un acto de gran poder. ¿Qué es un milagro? Un acto de gran poder. El gran templo de la diosa que estaba allí en Éfeso y toda la adoración que le ofrecían a ella era algo que provenía de las tinieblas, era algo satánico, algo con poder del ocultismo. De ahí esa oposición de las tinieblas en la vida de Pablo para ejercer la predicación de la palabra. Sin embargo, escúcheme bien, Dios le dotó de algunos poderes especiales, como por ejemplo el hecho significativo que trata la Biblia aquí, y que dice que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Entonces, preguntémonos, ¿qué eran los pañuelos o delantales que se mencionan en este pasaje? Quiero decirle que eran telas o paños con el propósito de limpiar el sudor en la frente, en el cuerpo de Pablo. Eran usados por él para su trabajo. Debemos recordar que el apóstol Pablo, en un momento de su vida, tuvo que hacer carpas o tiendas porque hubo una iglesia que cuestionó su ministerio y quizá los ingresos que entraban a la obra del Señor, y se restringió, o más bien negaron la ayuda. Entonces, esos pañuelos estaban siendo usados para traer sanidad a las personas. Ahora, cuando hacía las tiendas, cuando hacía las carpas, en ese clima cálido, pues lógicamente el proceso del trabajo daba bastante sudoración en la vida de Pablo por su trabajo. Ahora, quiero decirle algo, esas gotas de sudor, ¿con qué eran limpiadas? Eran limpiadas con estos elementos que le acabo de citar, y luego, me supongo yo como en los días de hoy, con los desechables, los arrojaba a lugares donde ya no se usaban, y la gente venía y recogían esos trapos sucios y se los llevaban a sus cuerpos, y dice la Biblia que eran sanados. Era una fe muy especial porque Pablo venía haciendo milagros extraordinarios. Ahora, en ese lugar se practicaban, óigame bien esto, religiones de misterio. ¿Qué significa esto? Religiones fetichistas, religiones ocultistas, y usaban vestidos blancos, óigame bien, haciendo énfasis en que estos debían de ser muy limpios y blancos para expresar su pureza espiritual pagana. Y oiga bien esto tan importante,
quizá Dios estaba desafiando esas prácticas al permitir el uso de esos trapos sucios del sudor de Pablo para sanar a los enfermos. ¡Qué maravillosa es la forma de obrar Dios a través de la historia! Esto revela el poder único que le había sido dado al apóstol Pablo. Era únicamente Pablo quien actuaba de esa manera. Ahora, este es el único caso que jamás haya ocurrido a través de la historia, incluyendo los tiempos en los cuales usted y yo vivimos. Con este extraño, óigame bien, pero perfecto método de Dios usado por Pablo, actuó como respuesta a las religiones paganas de aquel tiempo. Era el tiempo en que el Espíritu estaba derramándose con poder sobre la iglesia para hacer notorio que los milagros de salvación y los demás milagros eran hechos en el nombre de Jesús, al cual le glorificaban por medio de estas maravillosas experiencias. Es aquí donde entran en acción los 7 hijos de un sacerdote judío, y la Biblia dice de un tal Esceva, intentando exorcizar a un endemoniado para expulsarle un espíritu malo que lo poseía. Y lo hacían invocando, oiga bien esto, al Jesús que predicaba Pablo y que estaba en él. Fue tan impactante la confrontación que sufrieron estos 7 exorcistas que se atrevieron a hacer un milagro o intentaron hacerlo, que el demonio habló a sus vidas diciendo 3 verdades, algo extraño en el mundo de las tinieblas, dado que, como lo dijo Jesús, cuando hablan mentira de suyo hablan. Pero sin embargo, dijeron 3 verdades muy importantes. Lo primero que les enrostra a ellos es el conocimiento absoluto de que conocen a Jesús, pues desde el cielo ya habían tenido esa experiencia de compartir con el Señor. Lo segundo es la certeza que tenían de Pablo como siervo al servicio de Jesús. Y lo más contundente fue la humillante declaración del desconocimiento de su falta de poder al enfrentarse al demonio, quien les dijo, pero vosotros quiénes sois. Ellos dijeron, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Dicho esto, el endemoniado, dice la palabra, se abalanzó sobre ellos hasta desnudarles y herirles públicamente. Fue una vergüenza. Bueno es que usted y yo aprendamos de todo esto, que debemos tener la certeza de quién es Cristo y de igual manera la seguridad de que somos sus discípulos, que obramos con autoridad solo por su nombre, y no olvidemos que Satanás, así como patrocina el pecado, también en su momento desnudará a quienes lo practiquen o a quienes pretendan imitar los milagros de otros siervos, ignorando que los dones no son réplica de otros y que todo método usado por Dios por medio de otro siervo no siempre obrarán como un don. Mejor ni lo intentes, es la propuesta de esta palabra del Señor, porque pueden ser desnudadas tus falsas expectativas. Los versículos 15 al 20 dicen, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Qué tan interesante. Pero también nos dice la santa palabra del Señor que así crecía y prevalecía, óigame bien, poderosamente la palabra del Señor. Dichas estas grandes verdades, el endemoniado se abalanzó sobre ellos, haciéndoles pasar una vergüenza pública,
hasta el punto, óigame bien, que tuvieron que huir desnudos y heridos. ¿Cuáles pudieron haber sido las expectativas de estos 7 exorcistas? Lo primero que podemos afirmar es que buscaban una popularidad con métodos y dones propios dados por el Espíritu Santo a quien quiere, porque Él se los da a los que Él escoge y conforme a su voluntad. Otra posible consideración pudo haber sido que querían pasar fracasados exorcistas, pasar de ese nivel a bendecidos sacerdotes sin gozar de la salvación de Cristo. Querían ser famosos. Otra posible expectativa era volcar a su favor el jugoso comercio que representaba la venta de los ídolos de la diosa Diana por una aparente facilidad de los milagros sin los intermediarios existentes en la distribución de ellos. Era tan fácil, según ellos, para Pablo hacer milagros, que ellos creyeron que era una cosa mágica. Olvidaron que ni el mismo apóstol Pablo tenía la potestad de hacer milagros sin la competencia del Espíritu Santo y que el resultado de ellos es y será para llevar a las almas al conocimiento de Cristo, cuya ganancia, óigame bien esto, está representada en el gozo de las inescrutables riquezas de su gloria, puesto que lo sucedido a ellos, sumado a los milagros que hemos enumerado, fue tan notorio a todos los habitantes de Éfeso que el temor de Dios hacía que magnificaran su nombre. Y como consecuencia, muchos confesaron su mala vida y cambiaron de actitud, y lo valioso de su literatura satánica fue llevada a la hoguera, convencidos que el poder de las tinieblas está sujeto al poder y señorío de Cristo. Fue tan glorioso lo sucedido que la iglesia cristiana comenzó a crecer poderosamente por la palabra de Dios. Pregunta final: ¿para qué quieres ser usado dentro y fuera de la iglesia? Si es para cumplir con lo encomendado por Cristo, vale siempre el ejecutarlo. O de lo contrario, si es porque deseas salir del anonimato, mejor ni lo intentes. Inclina tu rostro y oremos al Señor. Dios y Padre Santo, damos gracias, Señor Dios, por la palabra que nos has permitido escuchar y predicar. Te suplico que todo aquel que reciba tu nombre para salvación y reciba tus dones para edificación del cuerpo de Cristo, sea con el propósito, Señor Dios, de exaltar tu nombre, y que cada hecho milagroso por tu misericordia al usar a cada creyente sea solamente pensando que es la única manera de que el mundo entienda que el poder viene de ti, Señor, y que todo don y todo milagro es a favor de la humanidad, con el propósito de conocer tu misericordia, y también por medio de ellos muchos aceptarán, Señor Dios, como los de Éfeso, la salvación para vida eterna. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.